años recientes, la palabra calidad junto con producción original de Netflix son palabras que simplemente ya no van juntas en una misma frase. Pero hoy vamos a estar hablando de algo que me sorprendió bastante y por fin podemos unir esas dos palabras después de muchísimos años. La película All Quiet on the Western Front, o en español Sin Novedad en el Frente, es una película antiguerra alemana del año 2022 basada en la novela de 1929 con el mismo título por Erich Maria Remarque. La cinta es dirigida por Edward Berger y tiene a Felix Kammerer como protagonista. Ambientada en la Primera Guerra Mundial, nos cuenta la historia del soldado alemán Paul Bäumer, quien después de enlistarse con sus amigos en el ejército alemán se encuentra expuesto a la cruel realidad de la guerra que pronto le romperá todas sus ilusiones iniciales de ser un héroe de guerra. Esta película también fue anunciada como la propuesta por parte de Alemania para representar a dicho país en los Oscars número 95. Diría yo que incluso pudiera estar nominada a Mejor Película y Mejor Cinematografía. Tuvo su debut con una calificación de 92% en Rotten Tomatoes por parte de los críticos y 90% por parte de la audiencia. Cabe recalcar también que una versión de esta película ya existe. Esto ya se había hecho en 1930 con el mismo título y basada en el mismo libro. Sin embargo, sí hay un acercamiento diferente a la novela. Esta película fue dirigida por Louis Milestone, que fue de hecho la primera película basada en un libro en haber ganado un Oscar a Mejor Película, así como la primera en ganar un Oscar a ambos Mejor Película y al mismo tiempo Mejor Director. Esto es un acontecimiento ya muy común en años recientes, pero fue la primera vez que esto sucedió. Tanto la película de 1930 como la novela fueron baneados en el Alemania nazi, la novela obviamente siendo quemada. Esta película se me hace muy sencilla y muy compleja a la vez, y siempre es así con este tipo de películas que juegan mucho con un papel de emociones humanas, pero no tus típicas emociones de una película de romance o un drama, sino algo que va más allá en el sentido humano. Para mí lo principal en esta película es el falso heroísmo. La cinta, evidentemente, al ser una película antiguerra, nos intenta mostrar todo lo malo en una guerra. Precisamente vemos desde el inicio un paralelismo con la extrema anticipación y emoción del grupo joven de amigos a luchar lo más pronto posible, al convertirse en soldados y pelear en la guerra ya. No pueden esperar ni un segundo más a estar en combate, y a la vez tenemos estas escenas que nos muestran cómo, por ejemplo, los uniformes que les dan no son algo especialmente para ellos, sino sobras retejidas, parchadas, que fueron usados por soldados que lamentablemente no lograron regresar de la guerra. Que ya desde ahí hay un sentimiento de incomodidad y hasta de tristeza, diría yo, porque sabemos que estos jóvenes tienen tanto este deseo tan grande de servir a su país y de regresar como héroes de la nación, cuando podemos observar que son solo peones. Definitivamente a tu país no le importa si tú, en este caso hablando del protagonista, si tú, Paul, personalmente regresas o no. Vemos un sentido inhumano por parte del gobierno disfrazado de aliento o de incentivo o ánimo para estos jóvenes, aunque ellos ya saben que los están mandando a un matadero. Tenía mucha curiosidad de ver cómo esta película iba a enfrentar el hecho de sentirte mal por un soldado alemán, porque los alemanes, como sabremos, pues tienen su fama por no ser las buenas personas en la guerra, en ambas guerras. Entonces tenía curiosidad solamente de cómo iban a plantear este sentido de víctima por parte de un soldado alemán, que rara vez lo vemos representado en una cinta. Hay una película alemana también que lo hizo, y lo hizo muy bien, y estos eran nazis y me sentí terriblemente mal por ellos. Jugó muy bien con las emociones. Esta película, aunque se habla en alemán, es una película de Dinamarca que justo también estuvo nominada a los Oscars como Mejor Película Extranjera. Se llama Land of Mine. Es muy buena película, no quiero adentrarme tanto en eso ahorita porque me estoy despegando del tema, pero es sobre los soldados nazis jóvenes que, como castigo por su nazismo, tuvieron que quitar millones y millones y millones de minas en playas de Dinamarca que habían dejado anteriormente. Muchos murieron y es algo, es muy trágico de ver, para así resumirlo
de una muy mala manera. Esa es la única vez que yo había visto que una película pusiera a los soldados alemanes como víctimas o para un sentido de que te sientas mal por ellos. Entonces me emocionaba mucho ver cómo esta película lo iba a estar manejando, y mientras que yo me imaginaba que iba a ser un poco más cercano a 1917 e incluso Dunkerque, terminó siendo más un acercamiento a la película rusa Convencí de 1985, dirigida por Elem Klimov, y me encanta porque creo que es un acercamiento muy crudo. Nadie jamás lo va a poder hacer como Convencí. Es una película que te trauma de por vida, y aún así sostengo que es probablemente la mejor película antiguerra que hay allá afuera. Sé que muchas personas no la pueden terminar de ver por lo fuerte que es. Por cierto, esta película es muy interesante porque también es fuerte en cuestión de la preproducción que hubo, pero en fin, sí, nada más para un poco de comparación, creo que cae más en la categoría de películas como Convencí. Lo que esta cinta hace, a diferencia de previas películas que tocan el tema de la Gran Guerra, es también la yuxtaposición política. El punto de agregar personajes como el general jingoísta, el embajador, es mostrar la yuxtaposición del lujo que tienen estas personas en el poder, mientras los soldados en las trincheras sufren el barro y la sangre de una guerra a la que los envió el liderazgo a pelear a muerte, y que claramente fueron enviados con mentiras, endulzando un poquito la guerra y el sentido de ser un héroe. La yuxtaposición es para mostrar justo la hipocresía del general, que se jacta de que es un guerrero mientras come una comida lujosa sentado en su torre de marfil, mientras los soldados viven de las escasas raciones de campaña. Mientras que pasamos de corte A a corte B durante toda la película, siendo corte A estar en medio de la batalla y corte B estar en una lujosa sala política con puro diálogo sobre terminar la guerra. A veces estas escenas pueden alentar un poquito la película, pero para el final todo vale la pena. Creo que agrega cierto sentido de frustración al espectador al estar expuesto a cómo estas personas que personalmente no tienen nada en riesgo están jugando este juego de ajedrez con otros políticos, sus piezas siendo un montón de jóvenes que a la vez vemos enloquecer poco a poco en las trincheras. Es este contraste que finalmente se alinea con la definición de guerra de Paul Valery, que creo que es la más acertada o precisa, y él dice que la guerra es una masacre de personas que no se conocen entre sí en beneficio de personas que se conocen pero no se masacran entre sí. Y mientras que nuestros jóvenes soldados sí representarán a Alemania tanto como lo desean, al representar a su país dan automáticamente su individualidad o su valor individual a los ojos de sus líderes, aquellos por los que tan emotivamente quieren luchar. Son simplemente piezas intercambiables en el juego, como lo vemos cuando están anotando los nombres de las placas recolectadas. Son simplemente un nombre más en las estadísticas del gobierno. Otro punto importante en este tipo de películas es la guerra como protagonista, que esto es algo que también lo hace Dunkerque. Hablé sobre eso en dicho análisis, y la idea de esta película es mostrar cómo la inocencia y el idealismo de Paul muere muy pronto en el lodo. Y mientras que podrá tener la misma queja que Dunkerque al ser una película que nos cuenta muy poco sobre nuestro protagonista, es decir, no sabemos mucho sobre su antepasado o sobre sus deseos al regresar a casa, creo que hay que entender que en la cinta nuestro personaje principal no necesariamente es Paul o Kat o cualquiera de estos otros soldados, sino la guerra y sus consecuencias en la gente que va a batalla, jóvenes o no, enemigos o no. Ese es el personaje principal y Paul solo es un recipiente que lo ilustra. Muy pronto en la película vemos que Paul sobrevive a diferencia de sus amigos y queda atascado después del primer ataque que vemos en la película, y aunque no murió ese día, definitivamente podemos ver que sí renació ese día. Ya nunca nada volvió a ser igual. Ese momento en el que le quitan las tablas de encima y puede ver el cielo, ya no es la misma persona. Esta visibilidad de que la guerra no se trata de individuos, sino de un conjunto total, no solo afecta en el hecho de que al final que no tenían ni una sola oportunidad al hacerle el mínimo daño a Francia, con tal de que Alemania no se fuera como un perdedor patético, sino que también afecta a la hora de la negociación
situación, porque al ser vistos como un total y no como individuos con moral, esto también hace que los negociadores no tengan ninguna prisa, que no haya ningún sentido de urgencia por firmar y terminar dicha guerra. Es decir, ¿por qué habría urgencia? La única persona que estaba poniendo presión era justamente el político que su hijo había muerto en la guerra. Entonces no es hasta que puedes empezar a ver a los individuos con moral como, oh, espérate, son personas reales, sí existen, sí tienen una vida por delante, cuando la presión se empieza a ejercer. Pero normalmente esa no es una visión de un político. Y mientras que se llega a un acuerdo, es chistoso ver cómo la guerra finalmente termina con papel y plumas y no con tanques y pistolas. Me encanta cómo a través de la película podemos ver tanta inhumanidad y a la vez tanta humanidad. Es pasar de supervivencia y esta dinámica de enemigo y aliado a humano. Esto lo vemos probablemente en la mejor escena de toda la película, cuando Paul se encuentra con un soldado francés y sin pensarlo dos veces lo intenta matar, porque en su cabeza es, pues, es él o yo, pero muy pronto se dará cuenta de que este soldado francés no es nada diferente a Paul. Mientras que se les ha enseñado que el enemigo son solo un par de botas con un rifle, pronto se dará cuenta de que al contrario, es un padre de familia que, como Paul, solo busca sobrevivir la guerra y regresar a casa. Esto significa tener que matar a alguien para lograrlo o no. Y esto nos muestra cómo esto no se trata de equipos rivales. Ambos son simplemente humanos que quieren pelear por su país y en última instancia regresar vivos a casa. Para mí esta fue la escena más dura de ver, porque sabemos que mientras Paul ya lleva tiempo no siendo el mismo, esto es algo que lo va a perseguir por el resto de su vida. Esto lo vemos representado de una manera tan bella al tener la cara de Paul dividida con el lodo. Oh, es una manera tan bella cinematográficamente de representar esta dualidad, sus dos lados en confrontación. Híjole, eso en sí ya se merece un Oscar. Me dan hasta ganas de llorar nada más de pensar en esa escena tan emotiva. A la vez, junto con este ácido pero humano momento, tenemos otros que nos demuestran cómo las pocas cosas humanas mantienen a los soldados con vida en cuestión de ánimo, ya sea lograr hacer una pequeña familia de guerra y compartir comidas, leer cartas de tu esposa, cuidar de un insecto que te encuentras o incluso un póster encontrado en un pueblo francés de una mujer que en última instancia demuestra el deseo y el anhelo por un amor, y cómo esto se vuelve la razón de pelear y de sobrevivir para un joven soldado, demostrándonos cómo la idea de pelear por un líder o por tu país ya no es un ideal suficiente para sobrevivir la guerra, sino algo más humano como el regresar a alguien. La supervivencia y la guerra se empieza a mostrar como algo personal, y no tanto por el hecho de servirle a alguien, sino por esta nueva fantasía de que alguien que te ama te está esperando en casa. Todo esto es vital para que lo poco que les queda de espíritu y de humanidad sobreviva lo más que se pueda. Ahora, la fotografía está hecha por el cinematógrafo James Friend. Es tan buena como 1917 y Dunkerque, como ya había dicho, o podría decir que incluso mejor. En cuestión de cinematografía diría que es muchísimo mejor que esas dos cintas. Hay una escena en particular cuando de repente sentimos un temblor en el ambiente, porque la banda sonora también es buenísima, y de pronto vemos que a lo lejos vienen unos tanques que van a aplastar todo lo que esté en su camino, y está increíblemente bien hecha. Sientes la frustración junto con los personajes y simplemente aprecio mucho cómo algo verdaderamente de terror se puede ver tan bonito y perfecto. Yo siempre he dicho que para considerar que una cinta tiene buena cinematografía, en mis pensamientos significa que puedes ponerle pausa a la película en cualquier momento y el frame en sí, el frame de manera independiente en el que lo pausaste, va a ser una buena fotografía aunque esté separada de la cinta. Y esta película en particular hace eso en absolutamente cada segundo. Quedé muy fascinada con cómo tomaron lo cotidiano y lo feo y lo convirtieron en algo fascinante y hermoso
de ver. El diseño de producción es algo también increíble. El maquillaje es maravilloso. Siento que en las películas de guerra el maquillaje no es apreciado lo suficiente, pero aquí cada mancha de sangre, cada mancha de lodo está colocada de nuevo perfectamente. Y también, como fanática de los temas bélicos, los uniformes fueron retratados a la perfección. Y es la primera vez que veo el uniforme alemán con flores representado en una cinta, y eso me gustó mucho. Lo raro es que si busco en internet no encuentro ninguna foto de la época de alguien portando este uniforme, no sé por qué. Mi única referencia es que en verano visité el Museo Imperial de la Guerra en Londres y justo le tomé foto a ese uniforme alemán como el que vemos representado en la película. Lo estaré poniendo por aquí, que por cierto, en ese mismo museo que tomó como 4 o 5 horas de recorrer, tenían una simulación de las trincheras con sonido y todo, y fue muy impresionante de experimentar. También recomiendo ver esta película en el idioma alemán. Creo que es un poco obvio porque al principio mencioné que es una película alemana, entonces sí, yo soy mucho de la idea de que la película debe ser consumida en el idioma en el que se hizo. Si la película es francesa, pues vela en francés. Si la película es alemana, pues vela en alemán con subtítulos. Creo que también nos sirve mucho como para respetar el cine de otras culturas. Y para finalizar, la última escena en la que el recluta agarró la bufanda de Paul en lugar de sus placas de identificación, realmente es algo triste. ¿Por qué? Porque sin sus placas de identificación, Paul es otro soldado desconocido que murió en la guerra. Es muy trágico, que creo también que esta bufanda que vemos a lo largo de la película, ser protegida con todo el ser de estos soldados, da cierto contraste con ellos y lo que están viviendo. Esta bufanda es como esta esperanza, es este símbolo de pureza, de lo contrario a un día gris. Es un recordatorio de que hay vida esperando allá afuera, un hogar o un amor. Una muerte es una tragedia, 1.000.000 es una estadística. Lo que hace que la muerte de Paul sea tan trágica es que se convierte en uno de los millones de soldados que perdieron la vida en la guerra, sin importar si se sabe o no. Hemos estado en este viaje con él desde el día 1. Sabemos cada pensamiento que tenía y hemos vivido tanto junto a él solo para que al final no lograra sobrevivir. Nadie más que nosotros sabrá nunca cómo fue la guerra para este niño. Nadie sabrá nunca acerca de sus luchas o de sus miedos o de sus experiencias, y nadie podrá contar su historia para mantenerlo vivo en sus corazones. A la vez, su líder, que lo mandó a pelear una última vez cuando la guerra ya había acabado, ve todo esto desde la distancia, desconectado de esta realidad tan fuerte. Para él, la muerte de Paul vale como terminar con una imagen más heroica para Alemania. Y como siempre he mencionado en las películas bélicas, lo más doloroso de todo esto es que fue una cruel realidad que se nos sigue enseñando para justamente no repetir. Y bueno, esto sería prácticamente todo. Definitivamente creo que es de las mejores películas del 2022 y probablemente lo mejor que ha sacado Netflix en los últimos años. Espero de todo corazón que gane lo que se merece y que esté nominada a muchísimas más cosas que solamente mejor película extranjera. Ustedes díganme si ya la vieron o no, me encantaría saber sus opiniones, y si no, denle una oportunidad porque es cine así que vale la pena ver. Y nos vemos para otro video. Bye.